Bien, 11:30 de la mañana seguimos aquí en Desayunos Informales y en el Día Mundial de la Salud Mental Materna recibimos con todo gusto a quien se encarga de este tema, a la licenciada en Psicología Irene Arias, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Irene, un gusto recibirte y que podamos charlar de esta temática. Si les parece, como puntapié, por supuesto que lo hemos hablado acá un montón de veces, la maternidad es un tema que tiene muchas aristas, que es un tema complejo. Durante muchos años se ha romantizado, ¿verdad?, la maternidad, o sea, como que hablábamos solamente de las cosas buenas, de las cosas lindas, pero recién en este último tiempo se empezaron a poner arriba de la mesa también palabras de dificultad, se empezó a hablar de la depresión posparto, se empezó a hablar de un montón de cosas que hacen el todo y que es muy importante para las personas que están del otro lado pasando por esa situación, entiendan, busquen ayuda y se sientan acompañadas. Por eso les vamos a traer este informe que preparó la producción con datos que son reales, que no es menor, datos reales de nuestro país, incluyendo cifras que proporciona InMujeres, que ayudan a entender cuál es la realidad que atraviesan miles de mujeres. Lo vemos. La maternidad cambia todo, el cuerpo, las emociones y hasta el cerebro. La ciencia lo comprobó. Irene, ¿qué te pareció este informe? Yo les voy a plantear algo. ¿Cuánta información? Cuando me comentan, ¿no?, lo de la invitación, yo dije, ¿qué más esto de poder venir y conversar? Pero ¿cómo vamos a hacer para charlar de todo esto? Claro. Después de ver además, ¿no?, como este video y estos datos que son reales y que por ahí son sorpresivos para muchas de las personas que lo están viendo. De repente podemos iniciar con el puntapié inicial de entender qué le pasa a la mujer cuando tiene un hijo y que hay un montón de cambios físicos, hormonales, mentales, que suceden y que son absolutamente naturales. Sí, y que me parece que está bueno esto del decir que cualquier persona que atraviese la gestación va a sufrir y va a atravesar estas modificaciones, algunas más, otras menos, no, todas. Y en la medida de que tengamos contacto con ese bebé, el cerebro se va a seguir modificando y va a seguir como sintonizándose hacia el cuidado. Entonces, la crisis vital que resulta la maternidad es una de las crisis vitales más importantes y de la que menos se habla. Hablamos mucho de la adolescencia
y quizás no hablamos tanto de la matresencia, que es como la ciencia ha decidido llamar esta transformación. ¿Y por qué decís que no se habla? Y bueno, creo que hay algo de sesgo de género, creo que hay algo de los mandatos, creo que hay algo de esto de naturalmente la mujer diseñada, ¿no?, para la gestación y para el ser mamá. Y con el correr del tiempo entiendo que se empieza a colar un poquito en la agenda poder conversar de otras cosas, ¿no? Poder preguntarle a esa mujer a ver qué onda y sobre todo dar cuenta de que no todos los tránsitos en la maternidad son así de felices como por ahí vemos ahora, ¿no? En este mayo bombardeado de A ver, porque de historias. es real, es un dato de la realidad que las mujeres estamos creadas, ¿verdad? Fisiológicamente preparadas. para dar una vida. Es Ahora, cierto. no quiere decir que todas lo tengamos que atravesar de la misma manera, ni que tenga que ser todo felicidad y Exacto. todo color de rosa. Exacto. Y Algo que así. todas lo tengamos que hacer, además. Tampoco, también. Irene, recién hablábamos fuera de cámaras que hoy en día hay baja natalidad. Y digo, ¿vos crees que esto también se habla mucho más ahora que de repente en la época nuestra, que era como que la sociedad te imponía, o si estabas en pareja, o cuándo tenés novio, por ejemplo? La ¿Cuándo pregunta. tenés novio? ¿Cuándo te casás? ¿Y Exacto. cuándo vas a ser madre? Se daba en la En mujer, ese orden. en el hombre no se le No preguntaba, tanto. podía, si seguía soltero, de repente no se casaba, mirá, qué capo, un ¿no? galán. De repente, ¿no? Qué Solterón bien. codiciado. Solterón codiciado, Qué ¿no? bien que le quedan acá las canitas. ¿no? Claro, y hoy en día los jóvenes me parece que tienen más libertad, lo piensan mejor o de repente deciden priorizar su gusto. Digo, no hay tanta presión social. No hay tanta presión social de repente. Sí, bueno, un poco y un poco. Creo que lo de la baja natalidad, obviamente que es multicausal. Creo que hay algo del poder estar conversando un poquito más sobre esto que permite el pienso, ¿no? La pregunta y por ende quizás una elección un poco más libre y un poco más en sintonía con los proyectos personales. Creo que además, para pensar la natalidad tenemos que pensar en la estructura, ¿no? Y en el sistema. Quizás no estamos en un momento donde sea sencillo afrontar la responsabilidad de, bueno, darle sustento y darle viabilidad a la crianza de los chiquilines. Es muy difícil conciliar y eso impacta también en la elección, siempre y cuando tengamos la posibilidad de elegir, ¿no? O sea, a nivel, creo que en algunos lugares estamos hablando de esto mucho, pero en otros lugares continúa siendo algo de lo que no se habla en realidad y no es tan cierto en los hechos que nos estamos preguntando tanto alrededor de esto. Por eso que hoy podamos hablar de esto en la tele abierta es para mí una batalla ganada en algún lugar, ¿no? ¿Y cuánto ayuda o empeora el tema de las redes sociales? Porque a veces vemos de repente determinadas figuras hasta conocidas que decís, tiene como 5 o 6 hijos, mirá qué espléndida, qué estupenda y yo no puedo más, tengo que salir a trabajar, no me puedo arreglar, no puedo sentirme bien conmigo misma. ¿Cuánto empeoran sentirse, no, emocionalmente mal? Bueno, las redes impactan y impactan muchísimo porque crean narrativa, ¿no? Claro. Igual que los medios masivos de comunicación o bueno, los grandes lugares donde absorbemos el cómo vemos el mundo. Digamos, estos son formas de decodificar la realidad, ¿no? Lo que aparece acá es lo que vamos escuchando y las redes son amplificadores que no tienen como la producción atrás o la curaduría de qué subo a esas redes, ¿no? Entonces, marcan tendencia, yo veo eso, entiendo que eso es lo mostrable, Claro. por ende lo interiorizo como ese es el deber ser, bueno, y ahí por ahí me polarizo un poco entre, ¿no? La thread wife que tiene 6 hijos y vive en el campo y hace su manteca de cero, y la que no puede más y eso realmente es como muy polarizado y la vivencia quizás es un poco más gris y hay un poquito más de todo, ¿no? Claro, yo pensaba en el posparto, que hay tantos pospartos como madres en el Mujeres. mundo y mujeres, pero en la soledad del posparto, ¿no? Y en poder acompañar a esas mujeres a que haya un entorno que habilite a poder decir, bueno, no es lo esperado, no la estoy pasando tan bien, necesito ayuda. Sí. ¿Qué tanto hemos avanzado en eso? Bueno. Siempre preguntas fáciles. Hemos avanzado poquito y mucho. Creo que en algunas circunstancias el impacto es abismal de poder tener un espacio para conversar sobre esto, espacios psicoterapéuticos, profesionales que nos dedicamos a lo perinatal y que hacemos foco en esto, de decir, bueno, entre la expectativa y la realidad hay una brecha y cuanto más grande sea esa brecha, seguramente sea más difícil cuando en la comparación no se da lo que yo tenía en la mente. Entonces, al mismo tiempo, en otros lugares de esto no conversamos y esa soledad que vos decís es estructural muchas veces. Claro. Y es uno de los elementos que también charlábamos fuera del aire, por ejemplo, para la depresión posparto. La soledad al momento de
de criar, por ejemplo, o de conciliar, o de volver a casa después del nacimiento, es uno de los elementos que consideramos para ver qué onda ese escenario en el que se va a desarrollar esa maternidad o esa parentalidad. Pero no depende mucho también de la persona o la pareja que tengas al lado, porque esa soledad yo siento que es relativa. Depende, pero a veces estás muy acompañada. No, pero, claro. por ejemplo, la alimentación depende solo de vos. Claro. Ahí tienes una carga que por más que esté todo el entorno acompañándote, la teta solo se la puedes dar vos. O también a veces tenés que hacer un duelo entre lo que soñabas y lo que es. ¿Cómo fue tu parto? ¿Cómo es ese bebé que llegó? Que por ahí no es. Que cambia la pareja, que cambia la rutina. Y que decirlo, además, en un contexto en donde no estés, puede sonar muy duro y con miradas mal que te visto. juzguen. Totalmente. Entonces, yo pienso que quizás esto es más profundo y tendría que haber un sistema de salud preparado para acompañar a esa nueva madre, que es una persona nueva. Exacto. Creo que las dos cosas son ciertas, ¿no? La familia a la que se llega, ¿no? Esa parentalidad que llega a esa familia va a depender mucho de lo personal. Por supuesto que las estructuras personales, las herramientas personales van a tener mucho que ver. La pareja, cómo funciona esa pareja, si es una pareja que funciona en términos de equidad, si nos repartimos ciertas cosas, si conversamos sobre ciertas cosas, si vamos como dialogando, eso seguramente va a desplegar un escenario mucho más mullidito, como digo yo, para aprender esto. Ustedes no se olviden que nadie sabe hacerlo hasta el momento en el que ese bebé llega. Entonces, por supuesto que va a influir. Claro, no hay curso para ser madre. No hay. El otro día una paciente mía me mandaba un mensaje y me decía, yo para esto preciso un manual. Y yo le contestaba, y yo también, porque no lo hay. Si vos lo conseguís, lo repartimos, ¿no? Porque es una construcción, pero muchas veces poder llegar a eso, decir, esto es una construcción, tranquila, respiro, yo tengo el mismo tiempo de mamá que mi bebé, por ejemplo, entonces en esto tengo 6 meses, 7 años, 16 años en esto, ¿no? Y por ahí eso me da un poco de perspectiva. No siempre se da en las situaciones sociales más propicias para que esté. Entonces, esto que trae Lu también es algo a tener en cuenta, ¿no? Si los sistemas, las políticas públicas empiezan a tomar esto un poco más en cuenta, y en Uruguay tenemos muy buen sistema de salud pública, ustedes piensen que esto es un papelito en el mundo, quizás también hayan otras conversaciones que no sean tan necesarias de dar en la soledad de la mujer. Ahora, y qué complejidad además si a todo esto le agregamos que esa personita que llega al mundo llega con alguna discapacidad. Sí. Bueno, y es Le agregamos parte el mucho. duelo de eso que esperabas y que no sucedió como esperabas. Sin duda, por un lado está la crisis en el diagnóstico, ¿no? El primer impacto. Exacto, el primer impacto, y ahí va a ser muy importante entender si eso lo sabíamos antes, si no lo sabíamos, si nos enteramos. El manejo de la información por parte del equipo de salud acá es vital, poder contar con la información necesaria para manejar esa info delicada en una situación de crisis absolutamente delicada, vital, que se le suma una info que por ahí no teníamos. O sea, siempre pasa esto de la discrepancia del bebé que yo tengo en la mente y el bebé que llega. Más o menos va a haber discrepancia. Pero cuando además a eso se le suma un diagnóstico o un recorrido diagnóstico para ver qué onda, porque hay cosas que vamos detectando que se van corriendo de los marcos de lo esperable, es como una segunda capa, ¿no? Y ahí se desarrolla el concepto de maternidades atípicas, donde, por ejemplo, un dato, la carga mental se multiplica casi a un 70% más, que ya de por sí la carga mental en la parentalidad se divide en un 70 mujeres y un 30 varones. Entonces, si a eso además le multiplicamos la maternidad atípica, resulta que nos estamos como delante de un escenario muy complejo, con un montón de variables a tener Ahora, en cuenta. Irene, ahora uno se pone a ver lo que pasaba tiempos atrás Sí. y decís, bueno, vamos avanzando, de repente no a la velocidad que quisiéramos, pero vamos avanzando, porque me pongo a pensar en tiempos atrás cuando de repente pasaba que tenías un hijo o una hija con discapacidad y muchas veces la familia lo ocultaba, porque era algo como que había pasado algo horrible dentro de ese hogar, ¿no? Qué horrible también. Sí, yo creo que han habido muchos avances y que seguramente hay mucho para celebrar. Lo que eso no significa que no haya mucho más para seguir como batallando, ¿no? Y militando y intentando conseguir para visibilizar. Creo que en términos como de
de cuánto conversamos de las cosas, estamos conversando más y eso es importante porque poder conversar me amplía el mundo. Claro. No me quedo solo con lo mío, lo amplío con lo del otro. ¿Qué importancia tiene sacarle esta versión edulcorada con la que hemos crecido, de que mamá es lo más grande que hay, de que mamá lo puede todo, de que mamá es una superhéroe, de que mamá es... Porque no somos eso. No. No sé, por lo menos... Y muchas, bueno, yo al menos no lo soy, ¿eh? Humanizar la maternidad. Trato de hacer lo mejor que pueda, pero bueno, me equivoco, Exacto. meto la pata, Por me supuesto. angustio. Estoy Sí. triste. Sí, me pasan me cosas, pasan cosas. tengo mis características, algunas cosas las manejo mejor, otras no las manejo tan bien, otras no me interesan manejarlas, otras sí me interesan y las tengo que aprender, porque no es algo que se active estrictamente con la gestación. Y creo que en esto de poder ir como desromantizando, también podemos ir dándole la bienvenida como a los conceptos más actuales, de decir, bueno, el instinto materno, chicas, no existe. Eso no es verdad, es una construcción. Entonces, eso por ahí desactiva esto del, ay, pero Claro. yo debería, ¿no? Con esto. Debería Debería, sentir ¿no? así. Porque si yo soy mujer y tengo instinto, ¿no? Claro. ¿Por qué no me sale? Me pasa algo a mí. Obvio. Claro. ¿No? Yo me miro y digo, no llego al estándar, yo debería, tengo un instinto materno, no me funciona. A mí no me está funcionando. Entonces, poder como sacar de una estas construcciones que fuimos internalizando a través de estas narrativas que traes vos, ¿no? Como esta mamá con capa, qué sé yo, y súper poderosa, súper atenta, la mejor del mundo, que no significa que no lo sea, que no lo dé todo, que no ame con intensidad, que no esté disponible para sostener, pero que sí tiene otras aristas que quizás son importantes de también poner en la narrativa y empezar como a equilibrar un poquito esto, ¿no? De, bueno, puedo ser muchas mamás. Era muy interesante lo que decían en el bloque anterior, de yo soy muchas mamás capaz, y capaz que sí. Y las que habitamos varias veces la maternidad, seguramente nos encontramos en ese concepto de fui una mamá con mi primer hijo o en mi primera maternidad y una mamá distinta en mi segunda y en mi siguiente, seguramente si la hay, seré distinta, ¿no? Sin duda que sí. Irene, muchísimas gracias. Muy por tus interesante. palabras, Nos queda la verdad. pendiente para seguir charlando. Nos queda Sin pendiente, duda. bueno, de las órdenes. Un placer, Gracias. gracias. Vamos a la pausa.